A Contraluz, el podcast. Presentamos la serie Huellas de Tinta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo, el 28 de A Contraluz, el podcast. Esta vez terminando la charla que empezamos hace unos 15 días con el licenciado en lenguas extranjeras Pablo Pareja Díaz, además magíster en literatura. En este capítulo vamos a hablar de traducción, de interpretación, de intermedialidad, de literatura y de otras cosillas a las que los invito y las invito para que nos pongan cuidado, nos pongan atención en este nuevo capítulo de A Contraluz, el podcast. Hoy la segunda parte con Pablo Pareja Díaz. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos al podcast A Contraluz. Ya terminando la carrera, empiezas pues más con más inquietudes sobre la literatura. O sea, ¿cómo fue esa toma de decisión de, bueno, voy a profundizar en un estudio posgradual, ya específicamente la literatura? Nunca lo supe exactamente hasta que terminé la carrera que iba a hacer posgradualmente, pero la pista me la di yo mismo cuando para el trabajo de grado, del pregrado, decidí trabajar justamente con literatura francesa, francófona, en la Alianza Francesa, que era mi lugar de prácticas, y ahí trabajamos sobre todo poemas y canciones para mejorar el vocabulario de los estudiantes. Era como el objetivo. Haciendo eso, yo dije, claro, el solo hecho de yo haber elegido esto como tema de mi investigación quiere decir que yo ya decidí que era lo que quería hacer, simplemente que no lo sabía. Y la opción que se apareció como más directa y más lógica fue la maestría en literatura. Pero ahí, como esta constante de no estar seguro, de no saber, cuando presenté el proyecto de la maestría, lo que quería investigar inicialmente fue algo muy distinto a lo que terminé haciendo, porque yo pensé primero en Manuel Mejía Vallejo, sí. Y no en una obra particular de él, pero sí en algo que tenía que ver con la ecocrítica, de pronto relación con los indígenas, porque pues ahí rápidamente pues Manuel Mejía Vallejo es de Jericó, es jericuano, pero también digamos un ciudadano jardineño de facto. Yo vengo de Jardín, entonces para mí fue una opción muy lógica por conocer bien el territorio y decir, yo quisiera mirar este autor desde una perspectiva de pronto menos explorada. Ahí había dos problemas, y era que con Manuel Mejía Vallejo hay tan pocas cosas que son menos exploradas. O sea, él es una figura muy fetichizada ya, sí. Se le estudia demasiado. Aquí en la universidad pues hay profes muy tesos como el mismo Félix, que lo ha estudiado bastante. Tengo una compañera de la cohorte de la maestría que también lo está trabajando. Entonces, por un lado eso, y por otro, yo decía, creo que lo estoy haciendo porque creo que debería hacerlo por ser de Jardín. Es decir, parece que está pasando lo mismo que con la ingeniería ambiental. Claro. Y un día estaba en un concierto de Alcolíricos, que es un grupo que me gusta bastante, de rap de aquí de Medellín. Y yo dije, yo estoy aquí en este concierto que tiene como un preludio, una previa antes del concierto de salsa. En lugar de estar, no sé, en la casa leyendo a Manuel Mejía Vallejo. Claro. Entonces yo creo que es claro lo que quiero hacer. Sí. Por esos días ya había leído una novela de Gilmer Mesa, que se llamaba La Cuadra. Por esos días no, pues un tiempo antes de hecho, que se llama La Cuadra. Y me dejó pues como a todo el mundo rayadísimo. Sí. Y uno de los rayes, o lo que más me rayó, fue la presencia tan fuerte de la música. De la música que yo justamente estaba escuchando ese día en ese concierto, o sea, salsa, rap, por ahí también pues estaba el tango un poco, pero más que todo pues en la segunda novela que él publicó.
Entonces no, yo clic derecho, eliminar esa propuesta de la maestría y comencé a hacerla de cero, otra vez, ahí con el tiempo límite para presentarla. Y bueno. Y quedó. También has hecho esfuerzos por traducir. Sí. Has estado también en ese mundo de la traducción y quiero que nos metamos en él porque digamos que lo que se piensa de los traductores es una cosa muy casi que como oprobiosa, ¿cierto? Como que, ay, qué pereza, es que nunca ponen lo que es, ¿cierto? Entonces, sí. ¿Qué pensás como de eso y para reivindicar esa labor del traductor? Sí, eso que dices es muy teso porque hay unos arquetipos, como te decía, del traductor que los condenan pues a una imagen pública terrible, aunque no todos sean así. También se les dice que son muy pretenciosos, ¿cierto? Sí. Que pretenden robar. Pretenden reescribir la obra. Sí, como adueñarse un poco de esa fama que ya está establecida. Uh-huh. Yo comencé con la traducción de manera empírica como un ejercicio de mejoramiento de la lengua, tanto en el inglés como en el francés. Yo lo veía, y incluso ya después lo vería en artículos y lo leería en libros sobre la traducción, que la traducción es el ejercicio de lectura máximo. O sea, una cosa es leer y creer entender, sí. Solo leer, de pronto leer y comentarle a alguien lo que leíste, pero leer y traducir algo implica un ejercicio de comprensión lectora, no perfecto, pero sí muy, muy profundo. Sí. Entonces yo decía, voy a hacerlo porque lo veo tanto como un ejercicio de comprensión como un ejercicio de producción. Y siento que mejoré mucho con eso, pero al momento lo hacía solo por esa cuestión netamente lingüística, querer mejorar. Sin embargo, al hacerlo, me estaba preparando sin saberlo para cositas que vendrían después, y es que suele darse que como uno estudia lenguas, aunque no sea traducción, las personas que necesitan traducciones te contactan. Y comienzas a hacer traducciones salvajes, no tenías ni idea, pero te lanzas. Desde que no sean traducciones oficiales que necesiten un sello de notaría y demás, pues vos las haces. Y eso obviamente te va ayudando a mejorar, ahí en el camino vas cometiendo muchos errores. Pero bueno, yo creo que la gente que le confía a uno cosas para traducir, le está ayudando a forjar ese camino. Y poquito a poco me fui tildando más hacia la traducción ya como una cosa más seria. No era una estrategia de aprendizaje de idiomas, era un arte aparte, uh-huh. Era una ciencia aparte, que tiene toda su teoría. ¿Cierto? Se habla de la traducción, no sé, caníbal, traducción feminista, traducción así o asá. Entonces yo dije, bueno, esto tiene más cuerpo de lo que yo creía, y quise como por mi cuenta hacer estudios, digamos, de traducción que terminarían complementándose con mi llegada al programa de traducción como profesor aquí en la Escuela de Idiomas. Que yo llegué no por traducción, sino por literatura. El primer curso que yo di aquí fue literatura inglesa, que fue un curso que me demandó mucho porque no era mi campo, pues, digamos, más de alto conocimiento. Me tocó estudiar bastante, rescatar todos esos conocimientos de introducción a la literatura, de literatura que ya había visto en la carrera, y conjugar, puesto que estaba en el programa de traducción, eso con un ejercicio de traducción que yo creo que es Genet que lo llama pastiche. Sí, es como entre pastiche y parodia. Uh-huh. Lo que hice con los estudiantes ese primer semestre fue que tomamos obras clásicas de la literatura inglesa, como lo era Un cuento de Navidad, uh-huh. ¿cierto? Que eso es, pues, clásico. Sí. Uno de Sylvia Plath, que es La campana de cristal. Bueno, La pata del mono, varios. Y lo reescribimos a lo paisa, que es algo, pues, que no se inventó en ese curso. Eso ya existe, vos sabes que existe el Quijote paisa y no sé qué, todo eso. Pero yo dije, vamos a hacerlo porque me parece una forma de conjugar todo: el idioma, la literatura, la traducción, como un ejercicio no restrictivo, sino, o sea, yo no tengo que contar exactamente lo que ocurrió, cómo me lo están contando, sino que vamos a tomarnos una libertad mayor.
Y bueno, eso lo hicimos incluso con ilustraciones. Hubo una profe de la Facultad de Artes que nos prestó, digamos, a sus estudiantes para ilustrarlo, y lo presentamos en la Feria del Libro de ese año, que creo que fue hace ya 5 años. Y ese primer paso pues fue clave. Yo dije, eso es lo que yo quiero hacer, conjugar literatura y traducción, y por eso me tildé después ya por la traducción literaria, donde hay mayor libertad para traducir, comparado con la traducción jurídica o la traducción de textos científicos. Vos estás menos restringido, pero igual hay un debate constante, una tensión constante entre quienes dicen que, bueno, no hay que tomarse tantas libertades, y quienes dicen, no, yo tengo que poder adaptar esto, tengo que localizarlo, que es adaptar culturemas y cuestiones concretas para que el público objetivo lo pueda entender. Y hay quienes dicen, no, hay que dejarlo, si se llama así, así se llama, si es tal cosa, es tal cosa. Entonces, bueno, eso es de nunca acabar. ¿Y alguna vez pusiste un ejemplo hablando de eso, de un libro de Luis Miguel Rivas que tradujeron al francés? Quiero que contes ese ejemplo como para ilustrar más a los oyentes sobre eso. Sí, el libro de Rivas se llama Era más grande el muerto. Está traducido al francés, y en francés es Le mort était plus grand, que es literalmente eso, pero desde la portada ya hay una diferencia, considerando la portada pues como parte también del relato, es un paratexto, pero también es la obra en sí. Y en la portada en español lo que hay es una calavera vistiendo un saco Gucci rojo. Pues porque el libro trata sobre eso, ¿cierto? El prestigio que la ropa implica en ciertos barrios marginales. Pero en la versión en francés no hay nada de eso. Es un tipo con un sombrero y unas botas texanas. Entonces, ese símbolo, o esa vestimenta como símbolo del prestigio, cambia cuando cambia la cultura, evidentemente. Aquí en Medellín son ciertas piezas vestimentarias las que implican o que comunican ese nivel adquisitivo que todos los jóvenes quieren tener. Pero en Nueva York es diferente. Que se exporte a veces y llegue acá, listo, pero en Nueva York entonces son las Timberland y no sé qué, ciertas gorras, lo uno y lo otro. Aquí es diferente, en Francia es diferente. Entonces aquí yo cito a Rivas, que a su vez citó a su traductora, que le dijo, no, yo lo que hice fue crear una hermana gemela de tu obra. O sea, no es tu obra en francés, es otra obra. Y eso de hecho aplica para cualquier traducción, a mi parecer, porque desde el momento en que la obra ya está en otro idioma, esa otra lengua en la que se escribió tiene una carga histórica que hace que cuando yo la lea, los significantes que estoy leyendo tienen para mí connotaciones diferentes, más locales, que las que tienen en francés o en inglés o en árabe o en lo que sea. Entonces, bajo ese principio, toda traducción es ya otra obra y no la obra traducida. Podría decirse que los traductores son como esos autores como de segunda mano, pues están ahí como detrás de... Sí, deberían hablarse con los autores, obviamente, en los casos en los que se pueda. Idealmente sí. Pero sí, habrá más de uno que refunfuña cuando dicen de segunda mano. Pero estoy de acuerdo con vos. Son reescritores, y yo creo que la reescritura es uno de los... La traducción como reescritura es una de las formas de hacer vivir la obra y darle continuidad. Bien sea, ¿cierto? Entonces se traduce o se puede intermedialmente llevar al cine, por ejemplo, que es otro tipo de traducción ya intersemiótica. Sí, entonces ellos están ahí como robando un poquito del autor, pero a la vez están asegurándole a ese autor que su obra va a continuar existiendo y va a continuar siendo importante para otras generaciones y para otras culturas. Exacto. ¿Qué piensas de ese ejercicio de la traducción con respecto a la inteligencia artificial? ¿Puede, digamos, complementar o nada que ver? ¿O eso no? ¿O lo satanizamos o qué? No, como todo, yo creo que satanizarlo no nos sirve de nada, sobre todo pues porque ya lo tenemos no encima, sino que estamos nadando en él, sí, en este tema de la inteligencia artificial. Entonces lo más inteligente que uno puede hacer es saber adaptarlo a sus necesidades, o sea, técnicamente cómo me puede servir.
porque las herramientas de traducción asistida por computador, que se llaman CAT o TAC en español, ya existían desde antes de la inteligencia artificial. Tenían herramientas, funciones predictivas que hacían que vos no tuvieras que estar traduciendo el mismo término 1000 veces si 1000 veces aparecía, porque eso no tiene sentido. Y ellas aprendían, no al nivel de una inteligencia artificial, pero con la repetición ellas aprendían cómo se estaba utilizando esa palabra y ya después te proponían. Entonces eso siempre ha existido, digamos, un poco más simple, pero ahorita la cuestión es que ya parece que tienen demasiada autonomía. Pero yo creo que la autonomía se la da el traductor o la traductora misma, y ciegamente confiarle una traducción a la inteligencia artificial, porque todos hemos hecho el ejercicio a ver qué pasa, cómo queda eso, es muy arriesgado. A veces cuando es un texto relativamente simple, pues puede pasar, como es que yo necesito entender qué dice, listo. Pero es que vamos a hacer un proceso editorial y vamos a sacar un libro, y el libro tiene estas demandas lingüísticas y culturales y tiene estas cosas que se entienden solamente desde lo humano, estos matices. Eso tiene que pasar por los ojos de una persona sí o sí. Ya el debate está más centrado en el porcentaje de participación del traductor en tanto revisor, ya no tanto como traductor. Ya se habla de revisores. Ahora, un revisor o un editor pues de traducción cobra lo mismo, y pues el trabajo implica el mismo esfuerzo que traducir, sino más, pero por algún motivo ciertas compañías de traducción creen que eso es más barato, por ejemplo. Entonces adoptan la inteligencia artificial, traducen el texto con ella, te la mandan y te dicen revise y te vamos a pagar esto. Como si fuera un corrector de estilo, pues básicamente. Como si fuera un corrector de estilo, suponiendo que ya el trabajo duro está hecho. Exacto. Y que lo que uno va a hacer es casi nada. Entonces también está la cuestión de la retribución económica, pues. Estamos presentando A Contraluz, el podcast. Lo que nos gusta, lo que nos interesa, lo que nos mueve, lo que nos hace pensar. Todos los temas y todas las historias están en A Contraluz, el podcast. Escúchalo en tu plataforma favorita. Si te gusta el rock, visita y escucha www.lazonagrisrock.com con todos los sonidos y las épocas del rock. En nuestra serie Huellas de Tinta, seguimos hablando de libros y literatura con nuestros invitados. Esto es A Contraluz, el podcast. Ahorita nos hacías una diferencia sobre la cual quiero volver, y es, no es lo mismo traducir que interpretar, ¿cierto? Sí. Quiero que hablemos de esos dos términos. Esas son dos de los grandes verbos de traducción como un gran campo de trabajo, porque hay otros también, subdivisiones de eso, bien sea traducción a vista o dentro del doblaje, bueno. Pero la traducción básicamente implica textos escritos, y la interpretación implica una sincronía desde lo oral. A su vez hay interpretación consecutiva, simultánea, hay una que se llama susurreo o chuchotage, en fin. Pero esa es la gran diferencia, escrito versus oral. Entonces cuando yo hablo de un intérprete en el conflicto bélico, por ejemplo, estoy hablando literalmente de estas personas que debían pasar el mensaje a enemigos o a aliados en el momento, ahí mismo, con o sin cabina de traducción. Mientras que la traducción es asincrónica. Yo traduzco ya un texto que fue escrito hace mucho tiempo o ayer, o bueno, no es en el mismo momento. A eso se le marca pues como la excepción de la traducción a vista, que es leer un texto que está en un idioma, pero leerlo ya traducido. Eso es durísimo, un ejercicio que a veces uno hace, pero a los estudiantes no les gusta, pero nada, porque eso te pone en un nivel de estrés muy, muy alto. O sea, casi que ahí están las dos funciones conjugadas, la traducción y la interpretación, porque si lo estás leyendo en inglés pero lo tienes que leer en español. Exacto. Obviamente se sacrifican cosas, porque ahí, por ejemplo, yo estoy obligado casi que a hacer una traducción literal. Claro. Que esa sí es satanizada, pues,
porque casi nunca una traducción literal es lo que uno busca, sino que puede ser un primer paso, por ejemplo, en un proceso más largo de traducción. Hablando de un ejercicio que hicieron con un texto en francés, que ustedes tradujeron hace poquito y que están por ahí buscando Sí. publicarse. Sí, en las prácticas académicas profesionales de aquí de la escuela, los estudiantes deben traducir una cantidad de palabras en inglés y una cantidad de palabras en francés. Son 12.000 y 12.000, en prácticas 1 y en prácticas 2. Acá es como unas horas de vuelo pues para los pilotos. Básicamente. Sí. Los textos suelen venir de solicitantes externos o internos. De hecho, en teoría, en el primer semestre se traducen textos de solicitudes internas de aquí mismo de la universidad y en el segundo, externas, de forma que estén también sometidos como a plazos, fechas límites, cantidad de palabras para el glosario, todo. Pero a veces puede ocurrir que en los 2 semestres se trabaje una sola obra, que fue el caso con este libro que se llama Cartas de Suicidio, Escritos Fantasma, Cartas de Suicidio de 1700 a 1945. De pronto me rajo un poquito en un par de años, pero es una recopilación de cartas reales, auténticas, de personas en Francia que se suicidaron por muchos motivos, que el autor, que es Vincent Platini, dividió en 10 capítulos o 10 círculos. Está el amor, está la patria, el honor, el miedo, la enfermedad, etc. Cuando yo descubrí ese libro, que en alguna emisora francesa estaba escuchando hablar de él, salió en el 2023, yo dije, esto hay que traducirlo. Además, porque presentaba un desafío de traducción muy interesante. Y a los traductores les encanta que los desafíen, que les digan, esto no se puede traducir, Exacto. Esto es intraducible. Eso no se puede. Sí. Entonces yo dije, eso hay que traducirlo. Lo intraducible de este texto era que muchas de las cartas estaban escaneadas y veíamos entonces la letra tal cual de la persona, con una ortografía afectada o bien por su nivel educativo, que en general no era muy alto, o por un francés mucho más diferente del que conocemos hoy en día. Claro, porque es que es un periodo muy largo, son 2 siglos y medio. Claro, imagínate, es antes de la Revolución Francesa incluso. Claro. Entonces ahí pasan muchas cosas. Se penaliza y se despenaliza después el suicidio, bueno. Entonces, gente que escribe, como diríamos, fonéticamente, que en francés eso es un tema teso porque yo escribo una cosa y pronuncio otra. Yo escribo las letras E, A, U y juntas suenan O. ¿Cierto? Entonces hay palabras donde yo pronuncio letras que no están ahí, eso es muy teso. Y la escritura fonética sería más o menos como intentar replicar cómo se pronuncia al escrito. A veces pasaba eso con ese texto y tenía muchos errores. Entonces, ¿cómo traduce uno un error? ¿Y qué configura un error? ¿Y qué representa ese error? Porque en diferentes personas representaba diferentes cosas. Y el error era muchas veces fonético, lo cual quiere decir que en español yo no tenía cómo replicar ese mismo error. Tenía que buscar una compensación, que es una estrategia de traducción donde yo voy a otro lado e intento encontrar una frase donde yo pueda hacer algo que refleje más o menos lo mismo y se equilibren las cargas. Y yo diga, los errores que había, yo los traduje, no en el mismo lugar, pero yo los traduje. Y estoy comunicando todo, estoy comunicando el contexto sociocultural de esta persona, estoy comunicando la forma en que fue encontrada la carta, estoy traduciendo, estoy haciéndolo, pero dándome la libertad que en este caso no solamente puedo, sino que tengo que tomármela. Entonces, bueno, listo, se logra ese producto. Y cuando se decide como, bueno, esto sí lo vamos a... pues es que vea la luz. ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que la idea desde el principio era eso, pues porque todo texto tiene que circular para poder que viva. Pero demoró un poquito porque el proceso de traducción fue 1 año y pasó casi que otro año un poco inerte, un poco ahí dormido, hasta que comenzamos a hacer un par de eventos de socialización, divulgación del conocimiento aquí en la escuela y por fuera también,
donde le contábamos a la gente lo que habíamos hecho, resaltando el papel de las traductoras, que fueron en total 5 a lo largo de ese año, que eso ya es otro tema también, hablar de la traducción colaborativa versus la traducción colectiva. Esa fue una traducción colectiva, porque terminamos conjugando los trabajos de todos, homogeneizando el registro, diferente a vos traducís capítulo 1, yo 2, y como quede, pam, monstruo de Frankenstein. Sí. Y bueno, entonces con esos eventos nos picó como la cosita de, bueno, esto hay que publicarlo. Y yo había estado en contacto con Platini desde el inicio diciéndole, hey, vamos a traducir tu texto, ¿cierto? Él dijo, bueno, desde que no haya intenciones editoriales, todo bien. Sí. Desde el principio, sí. Como que... Pero ya después lo invitamos a los eventos y él nos vio las ganas y dijo, bueno, como que cambió de idea. Sí. Dijo, ustedes tienen mi aval. La cosa es los derechos, los tiene Gallimard, que es una gran editorial de allá, con su filial que se llama Verticales. Y bueno, entonces los contacté a ellos para ver cuánto valía. Bueno, ya ahí estamos como en charlas, porque la idea es publicarlo con una editorial universitaria, que son las editoriales que normalmente se interesan por este tipo de cuestiones. Claro. Más que una editorial pues grande, comercial. Saliéndonos ya un poquito del tema de la traducción, que creo que ya le hemos dado una ilustración buena. Sí. También has realizado audiovisuales. Contanos esas experiencias. El audiovisual pues deriva del grupo de estudios fílmicos. Como dice Gilmer Mesa sobre la escritura, cuando hace mucho una cosa, uno comienza a creer que uno puede también crearla. O sea, cuando uno comienza a leer mucho, uno le da por pensar que uno también puede ser escritor. Sí, total. Con la música, con el cine. Entonces, a mi manera y con los recursos pues que uno puede tener, comencé a aplicar, digamos, esos conocimientos teóricos del grupo de estudios fílmicos, pero también conocimientos prácticos de haber cacharreado, como decimos, con programas de subtitulaje, de edición, etcétera, durante el pregrado y el posgrado, para hacer cortos. Y el primer corto tuvo que ver justamente con el posgrado. Es un corto donde intento como extender la narrativa del capítulo 7 de La Cuadra, que es el más icónico, el que la gente más recuerda, donde está Chicle y el Calvo, un par de amigos muy salseros, que al final tienen que separarse por cuestiones, pues, no le voy a spoilear el libro a la gente, pero se tienen que separar. Y yo extendí la narrativa, bueno, ¿qué pasaba con uno de ellos que finalmente le toca como irse del barrio? Sí. Y lo hice con un amigo, con una cámara aquí como prestada de la universidad, intentando como replicar la atmósfera del universo literario de Gilmer Mesa, ahí en La Cuadra, poniéndole su tanguito, su salsa, su rapcito, y continuando este sujeto más o menos poético de Arcadio, el Calvo, que se pregunta pues por este tipo Chicle y le dice pues como ¿quién sos? Así se llama el cortometraje. ¿Quién sos? En el sentido de no Chicle precisamente vos quién sos, sino Chicle como una representación del arquetipo del habitante de calle, que solemos llamar desechable. Y justamente él no tiene nombre, ¿no? Entonces es como darle ese protagonismo a este personaje que es uno y a la vez todos los que todos los días vemos e intentamos también como evadir. Y bueno, lo mandé al Festival de Cine de Jardín, que tiene una competencia de cortometrajes que se llama Caleidoscopio, que es muy dura porque es una competencia nacional, y yo lo puse en categoría experimental, intentando justificar cualquier error técnico. Total. Si algo no, es que es experimental. Es experimental. Que de hecho pues ya había muchos, el primer cortometraje, pero pues fue seleccionado y lo proyectaron. Para mí eso ya fue una ganancia. Y un compañero del pregrado fue el que hizo el rol de Arcadio, que se ganó su viajecito a Jardín, porque nos dijeron, bueno, ¿quién del equipo de producción, de este gran equipo de producción, va a viajar? Bueno, va a viajar el actor principal. También en el Festival de Cine Miracine de Copacabana lo proyectaron ese mismo año, que fue 2024. Y ya con eso yo estaba contento, pues como efectivamente, con cualquier relato que la gente lo pudiera escuchar, ver, conocer.
Y me quedó gustando, entonces después hice otro ya con mi mamá, la profe, ahora jubilada, a quien le encanta, pero le encanta la poesía, entonces no pierde oportunidad, visita mía a la casa para bajar del segundo piso con su libro de poemas y decirme, yo ya le leí este, y empieza, le escribí un poema a los San Juanes que sembré allí en el patio. Entonces ella siempre está como en la búsqueda de esa belleza en las cosas cotidianas, y a todo le sacó un poema, le sacó uno a una escuela de jardín que se llama Pastor Osorio, una escuelita de 2 salones, de 3 baños, una plaquita ahí chiquita, que fue de las primeras rurales donde ella estudió. Entonces cuando ella me lo leyó con ese dolor, porque no fue un poema bonito, sino un poema de, pues madre, esta escuela se está cayendo y nadie está haciendo nada, está en agonía, yo lo sentí como me llegaba ese dolor a mí, pues porque ella estudió allí, gracias a que ella estudió ahí, pudo continuar su educación, después darme a mí una educación, y que yo esté ahora escuchando ese poema, es un dolor que creo, lo siento propio, porque yo no estudié allí, pero la siento como la escuela también. Entonces con ella hice el cortometraje que le pusimos el nombre del poema, Un templo en agonía. Es una casita, como dicen alcohólicos, baldosas rojas y amarillas, techo de tapia, pared de boñiga, clásica, pero pues con la falta de mantenimiento se la lleva el tiempo, y hay una hipocresía ahí, pues yo creo, con el tema de la turistificación en jardín, porque ella está, digamos, en el en vez de jardín, donde la gente no va, no hace canopy, no hace tour de nada, sino que es el lugar donde la gente no encuentra turísticamente nada que aprovechar, y por ende no se le invierte, mientras que hay otras cosas a las que se le mete mucha plata. Entonces sí ha habido como siempre esa intención de lo social en esos 2 cortometrajes. La gente los puede, si quiere, consultar en YouTube. Están ahí en YouTube con ese nombre, ¿no? Un templo en agonía. Y el otro se llama ¿Quién sos? ¿Quién sos? Con los signos de interrogación. Igual en la descripción del podcast vamos a poner los enlaces para que también los chismoseen ahí. De una, gracias. A Contraluz es un diálogo con la vida. Las historias, los personajes, las experiencias y sentires se dan cita en nuestro podcast. Escúchalo por tu plataforma favorita. Esto es A Contraluz, el podcast. También has hecho como pinitos en temas de escritura. Sí, un poco más, digamos, informales. Sí. La escritura a mí me parece a veces más difícil que la traducción. Sí, porque vos como escritor sos el responsable de encontrar o crear la inspiración. Hay gente que va y la busca, hay otros que dicen que les llega, bueno, pero sos el responsable de que ese texto cobre vida. Un traductor es como, por ahí hay un texto, lo va a traducir. ¿Sí? Entonces la escritura me ha parecido tesa por eso, y por eso suelo escribir cuando encuentro que hay un tema que me mueve. Por ejemplo, con La historia interminable, apenas terminó la novela, bueno, apenas la profe nos terminó de leer la novela, yo llegué a la casa y comencé a escribirla otra vez. Es decir, no la misma, la que yo estaba escribiendo, muy engomado con el inglés, se llamaba Darkness, que es oscuridad. Y era como lo que en inglés llaman un rip-off, es decir, una copia barata de esa novela, porque era lo único que yo conocía. Entonces cuando uno ha leído X cosa, pues lo que escribe se parece a eso. Mientras más leas, más variedad va a tener. Y yo no me daba cuenta, pero estaba replicando personajes, estaba volviendo a contar las mismas escenas que de pronto me habían gustado más. Y yo hice mucho de esa novela, hasta le hice dibujitos. No la terminé, pero avancé mucho. Incluso iba a ser como mi proyecto de grado en el colegio, porque pues mi mamá nos pedía que escribiéramos todos un libro. Claro. Al terminar 11. Terminó siendo otra cosa, pero sí, yo tuve como ese arranque ahí con esa novela de fantasía infantil, bueno, pues hecha por un niño, que quedó como ahí. Yo no sé dónde estará, no sé si... Eso te iba a preguntar qué pasó. Teníamos un PC muy viejo que ya no tenemos. Yo no sé si
la versión física, pues como las hojitas impresas hayan sobrevivido, la verdad no sé. Pero después de eso escribí cosas muy sueltas. Yo he sido más de cuentos, cuenticos, y le he escrito mucho a cosas que son parte de mi infancia sobre todo. Entonces hay muchos que tienen que ver con jardín y con cosas que no me gustan de jardín, como con cosas que sí me gustan de jardín. Hay uno que se llama Jardín Recolonizado, donde creo que me pasé y le tiré mucho odio a los gringos que estaban viniendo al pueblo. Me faltó matizar un poquito más la cosa. ¿Y lo escribiste en inglés para más INRI? No, ese fue solo en español. También había uno, In Nomine Mater, yo ahí tirando latinazgos como para, ¿cierto? Sí, que era una crítica más como a la iglesia y a la sacralización pues de las figuras eclesiásticas del sacerdote y de la monja. Y bueno, recientemente me acuerdo mucho y ese me gustó mucho, uno que se llama El Zarco, porque pasó algo muy triste con un familiar mío en Jardín. Jardín estaba volviéndose muy, muy turístico, pero eso también implica un lado no tan bueno, y es que ha habido más violencia, claro, y más drogas, y bueno, entonces yo no satanizo las drogas, pero lo que pasa es que vienen dentro de una estructura criminal muy tesa, sí, que parece que Jardín no ha sabido manejar, no tiene cómo. Pues es que Jardín, cuando yo era pequeño, si moría una persona al año asesinada era mucho, era como que, ¿qué es eso? Ahorita cada que yo llamo a mi mamá me dice, ay, mataron a tal, ay, mataron a tal. Y entonces eso es un shock muy grande. A mi mamá ya le ha tocado ver cuerpos, o sea, como los ve el CTI cuando va por ellos, y eso me trasnocha bastante. Y me trasnocha más que un familiar mío haya tenido que ser desplazado de Jardín por esa violencia. Entonces yo escribí un cuento donde pues no estoy haciendo la crónica, pues porque creo que no es seguro, por un lado. Por otro, no soy periodista, no sé exactamente qué pasó, pero lo que sé, lo que conozco, intento como canalizarlo un poco, y también hacerlo como visible, para que la gente al menos sepa que no todo es tan bonito a través de una historia como esa, que de hecho pues es muy corto, El Zarco, pero creo que refleja bien como esa cuestión del desplazamiento y de la violencia rural de Colombia. ¿Y tienes algún instrumento donde puedas mostrar esas historias, o has pensado en publicar? ¿Cómo vas con eso? O sea, yo he pensado mucho en publicar, pero soy muy miedoso y muy, muy inseguro con ese tema, entonces me tocaba ver qué hago ahí para emprender y hacerlo efectivo, porque sí quisiera. Pero mientras tanto los tengo en un blogcito, y el blog se llama Barranquero, porque es el ave que más me gusta. El ave. De hecho tengo un cuento que se llama el gallinazo y el barranquero, y es en Weebly, entonces es barranquero.weebly.com, y yo ahí metí que las traducciones, que las fotos, que los cortos, etcétera. Me dicho, hay de todo. Hay de todo, una miscelánea, un sancochito. Bueno, acabas de terminar la maestría. ¿Qué sigue profesionalmente para Pablo? He estado echándole cabeza, y definitivamente la música del hip hop, o sea el rap, es lo que más me está trasnochando, y lo estoy viendo como algo de un alto valor literario, porque con la tesis de la maestría pues lo confirmé. Desde lo textual y desde lo paratextual tienen ese valor, y yo creo que seguir explorándolo vale mucho la pena, desde la intertextualidad. Todavía no sé si lo voy a hacer, pero digamos, si lo hiciera en un doctorado, creo que lo haría sobre ese diálogo intertextual entre el rap, sobre todo el rap de Medellín y en general la cultura hip hop, conversando con el cine. Me gustaría ver cómo está eso, porque sí he notado que hay una presencia muy fuerte de las referencias y las inspiraciones intertextuales implícitas y explícitas en muchos, pero muchos álbumes de rap de aquí de Medellín, que ha tenido un auge muy, muy grande en los últimos, no sé, 15 o 20 años. Entonces, analizar ese espacio de tiempo y analizar ese diálogo es algo que quisiera hacer, así no sea en doctorado,
quisiera hacerlo por mi cuenta, quisiera escribir como algo al respecto. ¿Hay algún proyecto en temas de traducción que esté por ahí como rondándote la cabeza? He querido, voy a ser muy insistente con el rap, pero he querido analizar, pues eso es más académico, pero he querido analizar como traducciones que yo encuentro, textos que yo encuentro muy raperos. Así no tengan rap propiamente, pero tienen esa esencia callejera. Uno de esos textos es, por ejemplo, un álbum de un rapero colombo-francés que se llama Roca, que él es un traductor también a la vez, porque él saca un álbum y casi siempre saca su versión en francés, y no es una traducción de IA, es de verdad él que se sienta y cambia la letra y la adapta. Y en la traducción uno siempre se ha preguntado cómo carajos es que se traduce una canción. Y yo creo que Roca nos está enseñando eso, porque él, como hablante nativo de las dos lenguas, como un gran rapero, nos está dando como un par de estudios de casos ahí con sus álbumes. Tiene un álbum que se llama Cimarrón, por ejemplo, que tiene su versión en español y su versión en francés, y tiene otros también con la misma dinámica. Entonces me gustaría analizar eso. Eso es una visión un poco más desde lo académico, y ya desde lo literario pues estoy traduciendo todo lo que saca Gilmer Mesa, lo traduzco porque me raya, como te dije, y cuando uno algo lo raya, pues uno tiene que pararle bolas a ese raya. Entonces el cuento que sacó Gilmer Mesa, que se llama El día de mi suerte, que vos lo conoces porque ya lo hablábamos, ya lo leíste y todo, muy salsero el cuento, que retoma pues esta anécdota que yo no sé si eso es cultura ya folclórica popular, o eso sí en verdad pasó, ¿cierto? Con Héctor Lavoe, y lo estoy traduciendo entonces en inglés, que yo encuentro que como es tan rapero o tan salsero, lo primero es el inglés, siendo, pues pensando en Nueva York, que allá viene toda esta música, sí, que hoy conocemos como rap y como salsa. Entonces sí, estoy traduciéndolo. My Lucky Day, ya yo le traduje el de Muerte hijo de puta, que vos también lo conoces, sí, que es inédito, y sí, me gusta estar traduciendo como todas esas cositas, pues, como para no hablar de las traducciones encargadas, que esas no son tan bacanas, tan chéveres. ¿Y le has contado a Gilmer de esas traducciones? Sí, con él se enteró, yo le conté de la primera hace un par de años cuando traduje ese texto de Muerte hijo de puta, y le gustó bastante. El man no habla inglés, entonces cuando el autor no habla inglés es un poco difícil. Claro, pues como, mira, pues como quedó, ¿cierto? No es como que listo, lo que usted me diga, ¿no? Si usted me dice que quedó bien, quedó bien. Yo le creo. Sí, pero claro, la idea de que el autor se entere e incluso de tener la posibilidad de preguntarle cosas, pues la veo como algo muy necesario, no solamente conveniente, sino necesario. Él me habló una vez de un intento de traducción que hubo de La Cuadra, que finalmente pues, no coló, pero yo creo que, por lo que te decía ahorita, porque tiene muchos intraducibles, sí, justamente por esa razón es que hay que intentar traducirlo. Por ahí había alguien, no recuerdo quién es, que decía que los intraducibles son eso que no dejamos de no traducir. Es decir, uno hace el intento, uno hace la mague, sabe que sea lo que sea que escriba, no va a ser la traducción, pero va a ser lo que más se acerque. Entonces yo creo que ese intento de acercarse hay que hacerlo con las obras de Gilmer. Pues por un lado pues está su éxito rotundo comercial, pero por otro es que de verdad que son gemas de no sociología, pero sí un análisis sociocrítico desde la literatura de lo que hemos sido desde los 80 y 90 aquí en Medellín. Y si hay tanto gringo viniendo, si hay tantos ojos del mundo puestos en Medellín, en la nueva cara de Medellín, todo, creo que es bueno también mostrarles desde adentro eso, cómo se ha vivido y cómo se ha sentido. Y creo que sería un reto muy interesante explicarles precisamente el porqué de las causas endógenas y exógenas de esa violencia. Sí, exacto, porque listo, hay violencia, muere mucha gente, la cocaína y todo, pero ¿por qué y cómo la gente lo sufrió? Y por qué aquí, no en otro lado, y cómo a pesar de eso también brotó música, brotó literatura,
¿cierto? Pues finalmente el espíritu humano ahí sobresaliendo siempre, pero es demasiado complejo y yo creo que es por eso que es tan merecedor de una traducción. Pablo, muchas gracias por estar aquí en el podcast. Yo creo que hemos tenido una conversación interesante sobre literatura, sobre traducción, sobre esos problemas interpretativos. Pues, hasta otra próxima oportunidad que te tengamos ya como invitado hablando de tu primer libro y de tus artículos. Sí, espero que sí. Muchas gracias, Mauro, por la invitación. Honradísimo de que me hayas considerado y bueno, muchas gracias a todos y a todas por escuchar. Las historias y los temas que nos importan se dan cita en nuestro podcast. Escúchalo en tu plataforma favorita. Y no se te olvide compartirlo. Y además, si quieres, déjanos un comentario sobre qué te han parecido nuestros episodios. Esto es A Contraluz, el podcast. Te presentamos nuestra sección ¿Sabías qué? Una píldora de conocimiento al final de nuestro espacio. Y en nuestra sección ¿Sabías qué? Tenemos un relato que nos comparte Pablo llamado Cemento Caliente, que nos invita también como a reflexionar, sobre todo a veces cuando estamos vulnerables ante algo y sobre todo esa soledad que se puede sentir en los momentos de vulnerabilidad. Aquí está entonces en ¿Sabías qué? Cemento Caliente, relato de Pablo Pareja. El afán le hizo chocar contra una baranda. Los peldaños en el pasaje oscuro trastabillaron sus zapatos. El moho de las baldosas la derribó. El agua de lluvia corrió en lágrimas negras el delineador. El viento revolcó su pelo y embolató el moñito violeta. El vapor de alcantarilla levantó el vestido de florecitas. El resorte, que ya estaba viejo, dejó caer los calzones. El mugrerío del suelo se le pegó a las florecitas y a los moretones. El sereno de la noche la dejó inconsciente, y un ratón se le llevó las joyas que más brillaban. Dijeron que fue todo menos la gárgola de cemento caliente esperándola en el pasaje oscuro. Grandes personajes. Todos están en nuestro podcast. Esto es A Contraluz, el podcast. Recuerden que ustedes pueden calificar nuestro podcast en Spotify, también seguirnos en nuestro canal de YouTube y pues hacernos comentarios sobre qué les ha parecido el programa. Este fue el episodio número 28 y aquí finalizamos la segunda parte que tuvimos de la charla con Pablo Pareja. Muy pronto, nueva invitada o nuevo invitado, no se sabe, pero eso sí, va a ser muy pronto para que ustedes estén con nosotros pendientes de nuestros programas. Recuerden que estamos en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Les deseo un resto de día muy feliz y sigan escuchando A Contraluz, el podcast. Permiso. A Contraluz, el podcast.